En el corazón de los Andes peruanos se extiende una tierra custodiada por los apus, espíritus sagrados de la montaña. Aquí, piedra y cielo se unen en silencio, y los ríos tallan historias más antiguas que la memoria. Caminar estas tierras es entrar en un mundo donde los rituales dan vida y donde cada sendero susurra un secreto a quien escucha. Pero el espíritu del Valle Sagrado no está solo en la piedra ni en las montañas. Vive en las manos de su gente, en los colores tomados de plantas y tierra, en hilos tejidos con paciencia y memoria. Cada gesto, cada obra, es una ofrenda tan sagrada como los rituales que nutren la tierra. Acá tengo una raíz llamada Sacha taxana. Sacha es la raíz. Taxana sirve para poder lavar, es un shampoo inca. Esta raíz nosotras la conseguimos caminando 2 a 3 horas hacia el cerro de Antaquilca. Voy a utilizar la coladera para poder filtrar. Ahí puede apreciar la espuma natural, no tiene olor, no contamina el medio ambiente, no daña las manos, todo natural, ¿no? Acá tengo la lanita de la oveja, que desde que ha nacido nunca se ha bañado. Ahora va a hacer su primer baño. Está bien sucia y grasosa. Vamos dando 1 a 2 lavados más, va quedando más limpio, más blanquito. Y luego pasamos a hacer secar bajo el sol para luego poder pasar al siguiente proceso, que es el hilado, su nombre en quechua, la pushka, ¿no? Y si se nos va a romper, no va a haber ningún problema, la unión va a ser perfecta sin ningún nudo. A nosotras los nudos nos impiden poder trabajar, poder realizar cualquier tipo de prenda, ¿no? Para luego poder pasar al siguiente, que es el tinte, donde utilizamos diferentes plantas, musgos o hasta un insecto, ¿no? Acá tengo un insecto, un parásito, que es la cochinilla, más conocida como la lengua de la suegra porque es bien larga y espinosa, ¿no? La vamos a sacrificar. Vamos a obtener la primera tonalidad. Voy a utilizar el jugo de limón para fijar y cambiar de tonalidad. Ok, voy a utilizar la piedra lumbre para cambiar y fijar a otra tonalidad. Ahí puedo apreciar la siguiente tonalidad, ¿no? Y para obtener el color verde utilizamos lo que es la chilca. Para el color morado, el maíz morado. El maíz para la chicha morada, el marlon o la tusa para los colores morados. Para el color azul utilizamos 3 plantas, el kiunsacuchu, que es las 3 esquinas, el jancas y el mote mote. Así de esa manera, ¿no? La primera tonalidad. Voy a utilizar la sal de maras. Un color más oscuro nos da. Y esto nosotras lo hacemos servir durante 1 hora a 2 horas, dependiendo cómo lo queremos. Y vamos obteniendo todas estas tonalidades de colores, ¿no? Tras teñir la lana con tintes naturales, los hilos se tejen en patrones y cada diseño guarda un significado. Cada diseño que puede observar tiene un significado. Por ejemplo, la S del medio es el cuti cuti o el guatacutin, el comienzo y el retorno del año. Los 2 rombos, los 2 ojos del puma. El zigzag, las montañas, los apus que nos rodean a nuestros alrededores. Los 2 círculos, las 2 lagunas más grandes de acá de Chinchero, Huaypo, Piuray. Huaypo representa al varón, Piuray a la mujer, la dualidad andina, el matrimonio inca.
Durante siglos, estos hilos han llevado más que color. Cada patrón es una historia, cada tejido un recuerdo de los Andes. El saber pasa de madres a hijas, intacto por generaciones. En Chinchero y más allá, los textiles son más que sustento, son historia viva que sostiene familias y mantiene vivo el espíritu del valle. Pero la historia de estas tierras no puede contarse sin su corazón. Todos los caminos llevaban a Cusco, el ombligo del mundo inca. Desde aquí, el poder, la fe y la tradición fluían a cada pueblo y campo. Sus muros aún guardan la memoria de un imperio, y sus calles todavía resuenan con la lengua de los Andes. Antiguamente los incas siempre hacían, ¿no?, un pago hacia los apus, le llamaban. Entonces Cusco siempre es el ombligo del Perú, ¿no? Donde siempre es el ombligo, entonces siempre hacían esa llamada hacia los apus, ¿no? Para antes de brindar a cualquier cosa, o antes de comer alguna cosa, o antes de cosechar, siempre hacían una inca, como dicen, ¿no?, a los apus, y recién podían beber o tomar un pago hacia el tierra. Con tanta cultura y tradición en la vida diaria, la gente de Cusco sabe que su herencia debe protegerse. En la prisa del siglo XXI es fácil olvidar rituales y lenguas, pero aquí perduran. Incluso los más jóvenes aprenden quechua en la escuela, manteniendo viva no solo una lengua, sino la voz misma de los Andes. En las escuelas, por más que todo, hasta en las universidades siguen enseñando quechua, porque es más importante hablar quechua, pero aunque es difícil de escribir y difícil de hablarlo, pero tenemos que hacer los modos posibles para hablar. Y claro, cuando nos enseñas, sí, claro, algo es algo, ¿no? Podemos, lo poco que podemos, sí, hablamos, porque más ahora nos ha dominado el castellano, que es la segunda lengua, ¿no? Aunque el quechua sigue vivo en Cusco hoy, alguna vez fue la voz de un imperio. Por estas palabras fluyeron órdenes, plegarias y cantos que unían a los Andes. Y sobre la ciudad, la fuerza de ese imperio aún se alza en los muros de Sacsayhuamán. Ahora, el término Sacsayhuamán aparentemente suena quechua. Si hablamos Sacsayhuamán, Saxa significa lleno, saciado, satisfecho, ¿no? Porque cuando nosotros nos llenamos y hablamos en término quechua, decimos Sacsayani, ¿sí? Y la palabra Huamán vendría del término halcón, cóndor o gavilán. Pero este término muy probablemente habría sido tergiversado de la palabra Sacsayhuamán. Saxa, que significa cantera, y Human, que en su término quechua significa cabeza, ya que estamos en la cabeza de la ciudad Puma del Cusco. Pero Sacsayhuamán no era solo la cabeza simbólica de la ciudad Puma, también fue una obra maestra de ingeniería. Con canales y drenajes para guiar la lluvia, protegía la montaña, los muros y la vida de quienes vivían abajo. Si nosotros observamos el área de Sacsayhuamán, ha existido un sistema de drenaje en la construcción de este, y como los límites del Cusco eran grandes canales, la idea era utilizar sistemas de drenaje y estudios de nivel para poder canalizar todo el agua de las lluvias hacia los bordes y de esa manera proteger la montaña, sus estructuras y la vida de los habitantes. Entonces era una sociedad totalmente avanzada para su época, que luchaba frente a los elementos naturales, pero utilizando lo que la naturaleza proveía. Viendo el eje de la construcción, ha sido construido de este a oeste. Con sus 16 puertas de forma trapezoidal de gran tamaño, estas se habrían aplicado para poder estudiar los diferentes movimientos de la luna y del sol, tan similares como lo hicieron los mesopotamios cuando utilizaban los sigurats, porque se utilizaban para estudiar planetas, movimiento de cuerpos celestes, el movimiento del sol, el movimiento de la luna, de tal manera que los incas ya identificaban un ciclo lunar que correspondía a 28 días.
Multiplicado por 13 meses se tenía 364 días. Pero como se estudiaba también adicional un solsticio de invierno, más ese día se completaba el año andino conocido como Huata. Entonces, de tal manera que los incas también debieron haber manejado los 13 meses, tan igual como las otras civilizaciones en el mundo. Los incas tallaron montañas en monumentos y alinearon piedras con el sol y las estrellas, pero su visión no era solo para el cielo, era para la vida misma: fundar pueblos, cultivar la tierra, sostener a su gente. En Ollantaytambo, esa visión aún vive. Aquí, las calles y terrazas incas no son ruinas, sino parte de la vida diaria. Tenemos que mantener nuestras costumbres que tocamos. Veo lo que es nuestros antepasados, nuestros incas que han elaborado muchas cosas, y nos valoramos como, siempre manteniendo con nuestros antepasados que nos han dejado y manteniendo la cultura viva que tenemos también. Desde el 1 de agosto hasta el fin de agosto, ese pago de la tierra lo utilizamos en este lugar que varias veces de los incas. Entonces es bueno siempre darles una ofrenda para la tierra, una ofrenda para los sapos. Entonces nosotros que cuidamos también a la madre tierra, entonces necesitamos también nos da vida, a él también nos da un pequeño ofrenda de repente de esta parte. Entonces no es cualquiera puede hacer, y no es, hay que saber hacer, tienen sus oraciones, tienen sus pensamientos que saber es algo. No, una niña no puede hacer, un amigo no puede hacer, entonces ya tiene que nacerse como hace. Aquí momento tienes que pagarlo, aquí tienes que soplarlo, quienes nos están cuidando, y cualquier momento no es fácil. Entonces yo necesito siempre, gracias a Dios, y cuantas veces de mi mamá he aprendido también algunas cosas de siempre, o lo pido, las cosas tienen que ser sagradamente. Para lo cual voy a preparar 3 cocas de quinto para llamar a nuestros apus, porque nuestros apus son como nuestra mamá, como nuestro papá, nos está protegiendo también, igual nuestros apus. Así la coca, para que la familia, para que nosotros estemos unidos, no separados. En cualquier momento puede haber alguna dificultad, en eso también. Todos unidos para que nos podamos ayudarnos entre nosotros en armonía. Y con este coca de quinto voy a llamar a los apus para que nos dé permiso para hacer entrego a nuestra Pachamama tierra. Apo Torreorco, Apo Caillococha, Apo Coscojawarina, Apo Tacuyo, Apo Alancoma, Apo Ayaorco. Danos permiso para todo. Aquí vamos a poner la coca de quinto. En este quinto ya también voy a llamar a los apus para que nos dé la sanidad, no nos agarre nada de enfermedad. Para eso voy a llamar en este coca de quinto. Apo Torreorco, Apo Queuñacocha, Apo Coscojawarina, Apo Tacuyo, Apo Alancoma, Apo Ayaorco, Apo Anacauri. Nuestra Pachamama es como nosotros, por eso ya les he dicho ya, para eso le vamos a entregar los productos que nosotros trabajamos, para que nuestra Pachamama, como nuestra mamá tierra, que consuman los productos que nosotros trabajamos. La quinoa, arveja, moraya, papa, oca, y aquí tenemos maíz, y aquí trigo. Aquí tenemos dulces y lenteja. Ya está ya preparado nuestro despacho para nuestra Pachamama.
papel ya para mañana. Ahora ya está ya preparado. Entonces esto le vamos a entregar a nuestra Pachamama Tierra, para lo cual igual se van a arrodillarse para pasarles con este despacho para entregar a nuestra Pachamama Tierra. En todo el Valle Sagrado, cada comunidad guarda su propia forma de hablar con la tierra. En Wiyok, los rituales se entrelazan en la vida diaria. Ofrendas hechas por familias, guiadas por mayores, con hojas de coca, maíz y chicha. En lo alto de las montañas viven los Quero, llamados a menudo los últimos descendientes de los incas. Más aislados que Wiyok, han conservado tradiciones con menos influencia externa. Sus chamanes, los pacos, son mediadores entre la gente, los apus y la Pachamama, aunque cambien los gestos, las palabras, el ritmo, las ofrendas, la esencia es la misma. Gratitud, reciprocidad y equilibrio con la tierra viva. Apo Ausancate. Apo Machu Picchu. Apo Mama Simona. Kunang somachta saminchawa sunyana pason yusia y yushuri de Espíritu Santo timpi. Ya, aquí ponemos encimita. Así. Hampuaiku saminchawaiku aisari tankarigun lo que manda pañamanda paña ponse coripas colgap saminchas cacho. Lanka iñimpe, puri iñimpe. Kunang aquí hatong auki apukuna kunang sumata chashkikuaiku yanapaikuaiku kalpanchawaiku kajatka kushenki lo que no está paña no está. Kakushen kunan ki iskay chunka kinsayo agosto kilapi kunanka sumaqta tankariwayku aysariwayku kunan ki Pachamamaman kanarukunaykupaq saminchawayku yanapawayku hampuwayku, pero siempre hacen un ceremonia, pero hay ahora varios así trabajan, varias personas, pero no es igual. Otros zonas personales trabajan diferente. Sí, nosotros guerreros, siempre nosotros con montañas sagradas, así como Huaycle. Si no cumplen, nosotros mismos enferman, porque mucho cuidado ese trabajo de Pachamama. Esto es macho, esto es hembra, porque ese pluma de cóndor de nosotros, salud y viaje, trabajo, mucha energía. Siempre con ese pluma de cóndor, siempre donde sí nuestro viaje, como cóndor vuelan. Hampuaiku, saminchawaiku, yanapawaiku, kalpanchawaiku, saminchawaiku, con aquí. Que contra furupe con anca y anapoy que panchai lo que manta pañamanta paña ponseco saminchas cacacho hampuy saminchay hampuy florecimiento te caricacho campi con hatun ki purini kipi con anca florecimiento ki te caena con anca somar son que fanchericho hampuy con anca mi corpo ki mi santo ki mi almaiki hampuy pasai con ayana pa que pancha saminchay. Hizo agüita siempre naturalmente. Preparan yo mismo, hacen eso agüita. 24 variedades de hierbas naturales. Siempre hay miramientos, muchos enemigos. Siempre hay en nuestra casa mismo, hay muchas discusiones, siempre nunca falta. Con esa agüita, ahora nos limpiamos todo. Nos reparte. Tres aplausos. Huelen fuerte. Estas ofrendas a la Pachamama se hacen desde hace siglos. Ceremonias que alguna vez se realizaban en cada templo y fortaleza inca, rituales de gratitud que aún siguen hoy. Y para ir más profundo en el corazón del imperio, seguimos las vías del tren hacia un paisaje más tropical,
donde los Andes descienden a valles verdes y el camino lleva a la ciudad escondida de Machu Picchu. Yo nací aquí en Machu Picchu, yo soy hijo de Machu Picchu, entonces justamente por eso es que un poco indagando, averiguando, busco cuidar mi entorno, ¿no? Tengo esa filosofía ancestral de vida que tenían nuestros ancestros, entonces la idea es trabajar, vivir en comunidad. Y vivir en comunidad implica tener ese respeto profundo por la vida, ¿no? Por la naturaleza. La locación es única en general aquí en Machu Picchu. Estamos rodeados de bellísima flora, fauna, el cual justamente cada vez que uno va conociendo se va enamorando más, va agarrándole más cariño. Entonces tenemos una diversidad importante. Machu Picchu fue construida en el siglo XV, bajo el reinado del Inca Pachacútec. Escondida en lo alto entre las nubes, fue residencia real y centro ceremonial. Un lugar donde poder, religión y astronomía se unían. Su propósito exacto aún se debate, pero cada piedra habla del dominio inca al moldear montaña y significado. La ubicación, como van viendo, es un punto altamente energético. Yo creo que eso ha ido primando para que nuestros ancestros puedan hacer esta maravilla. Las construcciones que hacían, ellos no las hacían en cualquier sitio. Tenía que ser un punto altamente energético. Seguramente eso les permitiría conectarse, ¿no? Con otras formas de vida. Entonces, me imagino que por eso han hecho. Nos sería importante seguir indagando, averiguando. Es lo que estamos haciendo. Nosotros a través de la investigación buscamos averiguar, conocer, pero ahí en la parte de la yachta sería importante que sigan avanzando con el tema de investigación de manera que nosotros podamos ir conociendo, ¿no? Al detalle todo eso. Las piedras de Machu Picchu cuentan la genialidad de un imperio. Muros encajados con tal precisión que han resistido siglos de viento y lluvia. Y esa maestría aún vive, llevada por los pocos que continúan el antiguo oficio. En Aguascalientes, un último escultor conserva la tradición y crea piezas inspiradas en la belleza inca. Mi padre fue uno de los primeros artistas aquí en Machu Picchu. Él se dedicaba a tallar, ¿no?, lo que es serpentina, que solamente hay en esta zona, ¿no? Pero yo siempre quise ser diferente y empecé a tallar granito. Con ese granito se hacen piezas más grandes. Me considero escultor y bueno, ahora estoy incurriendo también en lo que es artesanía, más que todo con piedra serpentina, que se hacen piezas pequeñas, ¿no? Creo que yo soy el último en hacer esculturas en granito y la verdad da un poco de pena que conmigo se pierda todo ese tipo de trabajo, ¿no? En Aguascalientes, el escultor da nueva vida a la piedra, eco de la habilidad de los incas, cuyas murallas aún resisten en estas montañas. Pero la piedra era solo un pilar de su mundo. Igual de vital fue la tierra y el maíz que brotaba en ella. El maíz no era solo alimento, era rito, fiesta y fundamento de la vida andina. Para ver cómo sigue hoy, viajamos a Urquillos, cerca de Urubamba, donde los agricultores aún cultivan los campos como sus antepasados, solo que de un modo más moderno. Ancestralmente es el cultivo de bandera, digamos, de Cusco. El maíz blanco gigante de Cusco es el cultivo de bandera del departamento de Cusco y obviamente del Valle Sagrado. Entonces es el producto más representativo del Cusco. Viene desde la época de los incas. Ellos ya cultivaban el maíz con un nombre denominado paracaizara. Paracaizara, que traducido es maíz más o menos como maíz blanco, muy blanco, ¿no? Y lo cultivaban probablemente pues desde los años 1000, ¿no? Más o menos. Mi padre era un buen agricultor, mi abuela materna era una buena agricultora, mi abuelo paterno también tenía unas propiedades, mi abuela materna también. Entonces aprendimos a cultivar maíz desde muy pequeños. Obviamente fuimos a la universidad, estuvimos estudiando, pero vimos que es algo muy interesante y es más, vivir en esta zona y haciendo algo bonito es muy, muy satisfactorio.
Hoy el trabajo empieza casi igual que siempre, un ciclo medido no en semanas, sino en estaciones. De la primera siembra a la cosecha final, el maíz en el Valle Sagrado sigue el mismo ritmo de un año. El maíz, desde el día que se siembra, el periodo vegetativo es de casi 9 meses. Luego de 9 meses hay que cosecharlo, que podemos pensar que cosechemos en 15, 20 días. Luego de eso, cosecharlo, llevarlo a un secadero. Y luego de esto, de exponerlo al frío y al sol andino, después de 45 a 60 días está listo para desgranar. Por ende, ahí ya tenemos más de 2 meses adicionales a los 9. Y después de eso viene el proceso de desgrane. O sea que el proceso de cultivo del maíz es exactamente un año completito. Un año entero de trabajo para una sola cosecha. Pero aquí, el maíz es más que un cultivo. Es la base de la vida en el Valle Sagrado. Durante siglos alimentó a los Andes y su papel en la salud y la supervivencia sigue siendo igual de esencial hoy. El maíz de colores tiene mayor cantidad de proteínas. Los incas, por ejemplo, su alimentación base era el maíz y los tubérculos. Por eso ellos no sufrían de anemia. Hoy en día nuestros niños sufren de anemia. Entonces no nos alimentamos bien. Entonces, en cambio, los incas se alimentaban a base de cereales, especialmente el maíz, los tubérculos andinos y otros cereales, ¿no? Era la alimentación base. Hoy en día no nos estamos alimentando de estos productos que tienen mayor porcentaje de proteínas. Alguna vez, el Valle Sagrado tuvo decenas de variedades nativas de maíz. Hoy en Urquillos sobreviven más de 27. Cada una recuerda cuán profundo el maíz sigue tejido en la vida diaria. El maíz es muy importante en esta zona. No hay un producto alterno al maíz, porque se utiliza casi el 99%, no se desperdicia. Por ejemplo, hasta sus pelos se utiliza en mate, es desinflamante. Zambusada sirve para chicha, ¿no? También el culizada también. Entonces, para que la chicha te cura también la próstata. Entonces, hay veces nosotros no nos alimentamos, ¿no? Ahora, el marlo, o sea, cuando se desgrana queda el marlo. También se utiliza en combustible. Ahora, los maíces malogrados también se prepara concentrado para los animales lecheros y también para los porcinos, para los pollos. También del maíz blanco se pela y se utiliza en sopa, en caldo de mote. Ahora, también cuando está tierno se pela y se prepara una sopa que se llama joyalagua. Ahora, del maíz amarillo también se prepara jubilagua, ¿no? O sea, prácticamente el maíz se utiliza en la mayor parte de las comidas andinas. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? No se desperdicia. En estas tierras andinas, cada cosecha, cada ritual, cada hilo y piedra son parte de una memoria viva. Los apus vigilan desde lo alto, el río talla su cauce y la gente continúa el trabajo de sus ancestros, en campos, mercados y ceremonias que agradecen a la tierra. Lo que a la gente hoy en día le atrae al Valle Sagrado es el clima que tiene. Muchas personas por la altura del Cusco prefieren bajar al Valle Sagrado porque es más bajo y no hace el frío que hace en la ciudad. Entonces, aparte de ello, el río que tiene al lado, el río Urubamba, lo hace encantador, ¿no? El Valle Sagrado en sí, si hablamos entre Urubamba y Pisac, es un lugar muy tranquilo, ¿no? Donde uno puede descansar o meditar o caminar libremente sin peligro alguno, ¿no? No es solo un lugar de historia, sino de refugio. Un valle donde el silencio es compañero, donde la voz del río se une al viento y donde pasado y presente caminan juntos. El Valle Sagrado es el sitio donde habitaban antiguamente los incas. En sí se le denomina el Valle Sagrado de los Incas, ¿ya? Que comprende desde Ollantaytambo hasta Pisac, que está irrigado por el río Urubamba, ¿no? Entonces, en todo este sector es donde habitaron antiguamente los incas, ¿no? Eso es el Valle Sagrado. Estas tierras sagradas, alguna vez corazón de un imperio,
hoy es un paisaje de tradiciones que perduran. Su gente nos recuerda que la cultura no solo se guarda en ruinas o museos, sino en la vida diaria, en los alimentos que cultivan, las lenguas que hablan y los rituales que honran la tierra. Caminar aquí es ver que los Andes no son solo montañas, son memoria, espíritu y hogar.